con Aiskel Machado en nuestra sección de salud mental. Te damos la más cordial bienvenida, Aiskel. Gracias por estar siempre allí. ¿Cómo te va? Hola, Vladimir, buenas a todas, buenas a toda esa gente que te escucha todos los días y que se conecta con nosotros cuando hacemos estos 5 minutos que son un poquitico más de salud Sí, mental. así es. Bueno, Aiskel, a propósito de eso, ¿cuál es el tema que nos ofreces hoy para la audiencia? ¿De qué vamos a hablar? Mira, quería que habláramos un poquito, ¿no? De agresión sexual, abuso y violación a propósito del caso de Giselle Pelicot y el esposo Dominique Pelicot, quien abusó de ella por más de una década y que hoy enfrentan un juicio en Francia por esto. Bueno, cómo no, adelante. Sí, es interesante ese caso porque además involucra no solamente a la pareja, sino a 51 hombres más, entiendo, o a 50 Sí, hombres sí, más. sí, fíjate, Vladimir, esto es una pareja de esposos con 50 años de casados. Imagínate. ¿Ok? Toda una vida. Tienen 3 hijos, tienen 7 nietos. Ellos se jubilaron y se mudaron a un pueblo, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes en Francia y estaban como en esos años de retiro. Y el esposo es detenido porque es en un centro comercial, es denunciado por unas muchachas sobre que él estaba tomando fotos sin su consentimiento a ellas. Ujú. Como tratándole de tomar fotos a su ropa interior de Exacto. las muchachas. Entonces, él es detenido y la policía confisca el celular, la cámara, en medio del juicio van a su casa y confiscan la computadora. Y en medio de este juicio que él estaba enfrentando por estos cargos menores, digamos, de voyeurista, termina descubriendo la policía que había una carpeta en su computador que se llamaba Sin su consentimiento, Imagínate. así se Sí. llamaba, Sin su consentimiento, donde tenía la historia de aproximadamente una década, un poquito más de 10 años, 11 años, de abusos sexuales contra su esposa. Entonces él utilizaba la sumisión a través de fármacos, es decir, la drogaba, ella estaba completamente dormida y había una sala de chat donde él se citaba con hombres que no conocía, pero que acordaba que él iba a estar mirando mientras estuvieran abusando sexualmente de la esposa, ella dormida. Y obviamente si ella está dormida, que es una cosa que a mí todavía hasta me molesta, porque les cuesta tanto a muchos hombres aceptar que si yo estoy dormida, me estás violando, porque yo no estoy consintiendo. O sea, el Ujú. acto sexual debe ser consensuado. Y si yo no tengo la conciencia para aceptarlo, entonces lo que se deriva de ese acto es violación, Por muy pareja que sean. por muy parejas que sean. Entonces, en este Ahora, caso, perdón, pero es que decías que se abría la sala de chat, pero los hombres se trasladaban al lugar donde estaba ella, sí, a la casa de ella. a la casa de ella. Había un colegio cerca de la casa, él les exigía que no usaran perfume, que no fumaran, que no fumaran antes de, o sea, que no hubiesen olores distintos Ujú. a los olores habituales de la habitación de ellos. Y que se estacionaran lejos de la casa, porque todos los actos fueron cometidos dentro de la casa familiar y en la En la alcoba matrimonial. fíjate tú. Ujú. Es decir, Vladimir, esto rompe todos los esquemas. Hasta para un psiquiatra, escuché a uno de los psiquiatras del caso que decía, no tengo mucho que decir, lo único que puedo decir es que pueden habitar dos personas totalmente opuestas dentro de un mismo individuo. Dos personalidades. O sea, Ajá. completamente, o sea, un hombre ¿Cómo quieto, se llama esta calmado. patología? ¿Esos son personas bipolares o son esquizofrénicos? ¿Qué Yo creo será? que no hay, o sea, no hablemos,
Cuando hablamos de esquizofrenia, para que además lo escuche el público, hablamos de alucinaciones visuales y auditivas por más de 6 meses, que estén presentes aún con que el paciente esté medicado. Entonces, siempre en la esquizofrenia y que no esté asociado al uso o abuso de sustancias. Okay. Siempre la esquizofrenia tiene como un nivel más porque tú alucinas, o sea, el paciente. Y además es una personalidad, alguien retraído, que no habla con nadie. O sea, es muy fácil diagnosticar a una persona, a lo mejor la comunidad le puede decir el raro, es una persona rara, y finalmente si uno lo diagnostica, pues te das cuenta que, bueno, es un hombre retraído, que no tiene contacto con nadie, que su mundo interior es más importante, ni siquiera ofrece un peligro para la sociedad. Así que esquizofrenia por ahí no hay. Ahora hablamos de bipolaridad, tampoco bipolaridad, porque la bipolaridad es que yo tenga episodios depresivos profundos o de manía profundo durante cierto tiempo del año. Él no, él hizo esto durante 10 años consecutivos. O sea que ahí no hay es prodrómico, es cuando viene la enfermedad, es en crisis. No lo hizo siempre. O sea, no hubo momentos sin crisis o fuera de crisis donde él está arrepentido hoy. Hoy está arrepentido, pero tú sabes de qué, de las consecuencias de sus actos. Él no está arrepentido de lo que le hizo a Giselle, él está preso. Él tiene alrededor de 8 meses preso, está preso desde el año pasado, agosto del año pasado. La esposa pidió que ya ellos están divorciados, pero digamos, Giselle pidió que todo el juicio fuera televisado. Y una de las frases célebres de toda esta, de todo este caso es que ella dijo: quiero que cambien los papeles y que la vergüenza esté del lado de los culpables y no del lado de las víctimas. Así es. Entonces ella y sus hijos, que los 3 hijos están obviamente con ella, han permitido a la prensa fotografías, entrevistas. Francia, como maneja la presunción del delito, sí protege y sí permite que los otros 51 hombres que están en medio del caso cuiden sus rostros hasta que sean declarados culpables. Okay, pero ella pidió que fueran mostrados los rostros de todos esos hombres que, por cierto, Vladimir, tenían vidas normales, eran esposos también como él, eran bomberos, médicos, policías, maestros. Es decir, todos estos hombres tenían también como Dominique Pelicoc una doble vida. Fíjate que yo leí en El País de España precisamente una crónica sobre ese caso, ¿no? Ahora que me recuerdo. Y entonces me llamó la atención que ella decía que por qué las víctimas sí podían mostrar su cara y los culpables no. Las personas que ejecutaron esa acción sí tenían derecho a que se les resguardara su rostro, pero la gente, pues entonces, porque hay la tendencia también de buscar criminalizar a la víctima en estos casos, ¿no? Claro, por eso es que se hace tan, es tan acogida por el público la frase de ella: quiero que cambien. O sea, que la vergüenza cambie de lado y que se vaya para el lado de los culpables. Pero obviamente, desde el punto de vista psiquiátrico, tengo que decir que no todos los delincuentes son capaces de sentir vergüenza. Porque la vergüenza tiene mucho que ver incluso con la empatía, con el reconocimiento del otro. Y estas personas por lo general son muy narcisistas y solamente se quieren a sí mismos. El resto de las personas y la relación con el resto de las personas son muy objetales, son muy de objetos que tienen un tiempo de vida útil. Y cuando el objeto ya no funciona, como que yo tenga unas pilas para un equipo y las pilas ya no me funcionan, pues las boto. Esa vida útil que se le da a los objetos, las personas psicopáticas o narcisistas le dan ese tipo de vida útil. Entonces realmente a mí no me queda duda que tiene una personalidad psicopática, o sea. Claro, exacto, es un psicópata. Es un psicópata, ¿ok? Y por supuesto, mira, Vladimir, yo una vez leí un estudio que decía que tú sabes que las leyes dicen que cuando a ti te condenan,
si tú, por buen comportamiento, tú puedes tener una disminución de la pena. Sí, reducción de la pena, sí. Una Puede ser reducción por de la trabajo. pena. Sí, Ajá. aquí hay regímenes para eso, por Ok, trabajo y estudio, qué sé yo. ¿quién crees tú que son a los que más les dan la reducción de la pena? A los psicópatas. Ah, caramba. Porque obviamente los psicópatas que sí saben aprovechar sus oportunidades, ok, porque sí se saben, Claro, ellos se aprecian a sí mismos, claro, y saben terminan actuar. siendo los mejores reos de todas las cárceles. Ah, pero una pregunta, ¿un psicópata debería estar en la cárcel o en un centro un centro No, psiquiátrico? no, a ver, el psicópata, una de las cosas que diferencia en la enfermedad mental, la conducta psicopática, de la conducta del retardo mental, ¿ok? O de la discapacidad, discapacidad intelectual, que así se le dice hoy día, es que el paciente sea capaz de diferenciar el bien y Del el mal. mal. Así es. Entonces, Cuando es él sí capaz de hacerlo, ya es es responsable. culpable, es responsable, correcto. Entonces, en este caso, él sabe, por eso es que tiene una carpeta oculta, por eso es que le tienen que hacer la sumisión farmacológica a la esposa, es decir, por eso es que los carros no se pueden parar en su casa, sino en la escuela, que está en la esquina de su casa. O sea, él tenía que ocultar toda esta actividad que estaba llevándose a cabo en su casa, porque sabe que no es permitida, él sabe que está mal. Entonces, el psicópata que sabe lo que hace, pero aún sabiendo lo que hace, lo sigue haciendo porque quiere alimentar su ego y alimentar sus deseos. Y en esto también hablábamos fuera del programa y lo repito aquí, ¿no? Influye mucho hoy día el consumo de pornografía, porque va cambiando y va desdibujando lo que puede ser un deseo sexual sano. Por Y, cierto, Michael, eso que tú comentas me hace recordar algo que vi también en redes, de una publicidad que hay en los países, creo que fue en Dinamarca o en Suecia, de una pareja que hace pornografía y que un niño observa esa pornografía a través de las redes y ellos se le presentan a su casa. Es una publicidad, se le presentan a su ay, casa. qué bello, para protegerlo. No, no, la mamá él se le presenta para hablar con la mamá. Mire lo que está viendo su hijo, mire, somos nosotros los que tú nos ves por. Y entonces el muchacho se queda sorprendido, ¿no? Y entonces es una especie de llamado de atención para que los padres entiendan que sus hijos a veces acceden a la pornografía y ellos no saben, ¿no? Exacto, entonces fíjate cómo ahora como papás necesitamos también supervisar la vida digital de nuestros hijos. Claro, así es que a veces es más O sea, importante que la vida real. muchísimo más. Tú escuchas a los papás ahora decir, no, mi hijo no sale, mi hijo no me da qué hacer, él está en su cuarto. ¿Y qué está consumiendo a través de Bueno, su... pero es que tú ves a muchas madres que tienen un bebé que es muy inquieto, entonces toma el teléfono, le dan el teléfono al bebé, desde ahí comienza la cosa. Ahora, Exacto. Y hay otro aspecto de todo esto que tú estabas hablando, es que con respecto a este caso, que tiene que ver con las relaciones de pareja. Tú decías, por ejemplo, que por ejemplo hay hombres que quieren hacerle el amor a la esposa cuando ella está dormida, que eso sería una violación, ¿no? O incluso correcto, Vladimir, es una violación y yo tuve en consulta mujeres que estaban así, como que a punto de divorciarse porque le decían al esposo, no me puedes hacer eso cuando yo estoy dormida. Si yo estoy dormida, yo considero que me estás violando. Entonces, el esposo, cuando tiene una relación, o el marido, la pareja, no compra a la mujer, no somos objetos. Pese a que hay una antropóloga famosa argentina que ha hecho su trabajo en Brasil, se llama Rita Segato, que es una de las intelectuales más importantes en la defensa de las mujeres y de lo que es la violación y todos los delitos contra las mujeres. Y ella decía que muchos de estos delitos tienen el comienzo de los delitos termina siendo una creencia espiritual. Entonces hay una creencia espiritual de que el hombre es superior a la mujer.
Y por eso es que casi todas las religiones, entonces, satanizan a la mujer, como por ejemplo Una fuente del mito, pecado. claro, el mito de Adán y Eva, quien es la culpable del pecado es la mujer. Así es. ¿Ok? Y así como ese, hay otras religiones, casi todas monoteístas, donde es la mujer la pecadora. Entonces el hombre es realmente en esta necesidad del hombre de corregir a la mujer, termina tomando el hombre la batuta y por eso ese patriarcado está tan arraigado en todas las sociedades porque entra por nuestras creencias religiosas y termina dando como resultado, y lo hemos visto porque dentro de los crímenes de guerra está la violación, o sea, termina siendo la violación contra las mujeres, termina siendo un delito de poder. No es Claro. un delito, no es deseo carnal, es de poder. De posesión. Es posesión. Entonces es importante también que las parejas y los esposos, los maridos entiendan que primero no tenemos la misma frecuencia sexual y eso es importante saberlo. El hombre tiene un deseo sexual, el espacio, la estructura cerebral donde radica el deseo sexual es 20% más grande en los hombres que en las mujeres. Entonces, por supuesto que sí, hay un deseo sexual más activo en los hombres que en las mujeres. Si somos pareja, puede ser que tú vas a querer más veces que yo. ¿Y cómo se resuelve eso? El acto sexual tiene que ser consensuado. Entonces es como que, mi amor, hoy no. Y tú tendrás que entender cuando yo no quiero hoy y yo tendré que entender que te dije no ayer, entonces hoy te diré que sí. O sea, es una cosa de la pareja. De negociación. Ambos, por supuesto, donde ambos se consideren mutuamente. Yo considerar a mi pareja y mi pareja considerarme a mí. Para que deje de ser o producirle, mira los daños que le produce en este caso una violación que no dejaba marcas, porque no dejó marcas. Claro. Una pregunta, Esquel. Ahora, ¿dónde quedan en esa conducta, dónde quedan los sentimientos? Porque ese hombre seguramente amaba a su mujer, si no o puede haber sido que ya no la amaba y permitía eso, o era una forma de él disfrutar la sexualidad también, o sea, más podía... Vladimir, eso también se lo preguntaron a los... Ajá. Eso también se lo preguntaron a los psiquiatras de ellos y yo estoy de acuerdo con lo que respondían. Él dice que la ama y yo estoy de acuerdo que la ama. Ajá. Pero a veces hay amores que matan. O sea, él la ama, pero también era capaz de utilizarla objetalmente para cumplir sus deseos sexuales, a los que él sabía que ella no iba a estar de acuerdo. Ok, una mujer ya tiene 72 años, es decir, que esto pasó a partir de sus 60 años. Imagínate tú. En un momento, y él es su novio de la universidad, él es su novio de los 18, 19 años. O sea, realmente tienen que haber tenido una conexión, una fraternidad, es decir, 50 años juntos. Claro que tiene que haber un tipo de amor, pero él es un psicópata. Claro. Entonces es un amor que no te sirve. Una pregunta, Esquel, ¿por qué una persona se puede convertir en psicópata después de 50 años de casado, por ejemplo, después de 60 años? Porque si eso ocurrió en los últimos 10 años, habría ocurrido en otros momentos, habría habido otros episodios. Yo pienso que él tuvo que tener, Vladimir, tuvo que tener crímenes fuera de su casa. O sea, él tiene que ser un hombre que tuvo que tener una conducta sexualmente delictiva fuera de su casa. Y que en los últimos años, ya siendo un adulto mayor, retirado, pues tuvo otro plan, porque contextualmente se le cambiaban los accesos. Las posibilidades, claro. Ajá, y él se ideó otro plan que le satisfaciera, o sea, que fuera para su satisfacción. Por supuesto. Bueno, es que lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Este tema es súper interesante. Es para una novela o para una película. Para una novela, sí, o una película de terror, porque no me lo puedo imaginar. Los hijos, el sufrimiento de todos. Una hija ya hizo un libro, y el libro que hizo la hija se llama Las razones por qué te dejé de llamar papá. Imagínate.
Bueno, hay que Pero buscarlo. bueno, esto vamos a seguir, seguramente volveremos a hablar de esto porque el caso, esto está pasando en este momento y va a durar 4 meses El juicio. el caso, el juicio, correcto. Entonces, el país de España le ha dado seguimiento y los que hablen francés, búsquenlo en la prensa francesa. Te agradezco mucho, es que de verdad interesante el tema de hoy. Un abrazo. Un besote. Saludos a todos.